Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como anteriormente habíamos revisado el tema del movimiento con la investigación que ustedes realizaron, el día de hoy estaremos retroalimentando un poco sobre ese tema nuevamente, el movimiento. ¿Pero qué es el movimiento? El movimiento es un cambio de posición en el espacio de un cuerpo de acuerdo con el observador. Proviene del latín motus ius y participio de moveo. Ahora, ¿pero qué es o dónde parte este movimiento? Pues a través de un sistema de referencia. Este sistema de referencia es cuando cualquier cuerpo o punto se va a seleccionar para describir la posición del movimiento, ya sea de ese cuerpo o de otros cuerpos. Por ejemplo, yo puedo tener un sistema de referencia de movimiento en el punto donde estoy yo exactamente. Por ejemplo, ahorita en este momento estoy sentada yo en una silla y yo de esta silla me voy a mover a la otra silla. Si se fijan, mi punto de referencia va a ser desde donde yo comencé mi movimiento. En este caso, pues mi movimiento o mi sistema de referencia de movimiento sería mi primer silla. O por ejemplo, ya cuando estoy en mi segunda silla, de esa silla me voy a mover hacia el sanitario, pues mi sistema de referencia comenzaría desde donde inicié, que sería mi silla, que después me sirvió para partir, para comenzar el movimiento. A esto se refiere con sistema de referencia. Ahora, pero, ¿qué parte de la física estudia estos comportamientos? Pues la mecánica es la rama de la física que se encarga del estudio de los cuerpos en movimiento y esta se divide en cinemática y en dinámica. Por ahora vamos a estar revisando solamente el concepto de cinemática, que es la parte de la mecánica que estudia los diferentes tipos de movimiento de todos los objetos sin alterar las causas que lo produjeron. La cinemática simplemente va a estudiar los tipos de movimiento, pero sin saber o sin adentrarse a cualquier causa o qué es lo que está causando estos movimientos. Simplemente me va a decir, pues se está moviendo de tal forma, está describiendo tal trayectoria, etcétera, más no la causa que está provocando que se mueva. Ahora vamos a hablar entonces de trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? La trayectoria es una línea imaginaria que recorre el cuerpo durante su movimiento. Esta trayectoria se va a determinar siempre con respecto al sistema de referencia. Como podemos observar, aquí la trayectoria puede dibujar cualquier tipo de línea, una línea curva, una línea recta, líneas cruzadas, etcétera. Simplemente es el dibujo imaginario o la línea imaginaria que va a representar el movimiento. Si se fijan en el ejemplo del avión mecánico, por así decirlo, no el de papel, se está refiriendo a una trayectoria de ese tipo, como en tipo zigzag. Y por ejemplo, la trayectoria del avión de papel, perdón, está describiendo una trayectoria, pues hay un poquito con líneas curveadas. Esto es conocido como trayectoria. La línea imaginaria que pues se va a producir durante el movimiento que produce el objeto o el cuerpo. Para esto hay diferentes tipos de trayectoria. La primera trayectoria o el primer tipo sería el rectilíneo, que es cuando la trayectoria literalmente es una línea recta. Se dice que el movimiento pues es rectilíneo o de forma recta. Por ejemplo, en una carrera de una persona que corre 100 metros. O, por ejemplo, cuando el auto avanza en una carretera pero de forma recta, también es una trayectoria tipo rectilínea. Tenemos la segunda tipo o el segundo tipo de trayectoria, en este caso es una trayectoria circular, que cuando la trayectoria pues literalmente es un movimiento en círculos. Por ejemplo, si hacemos girar un objeto atado a una cuerda, se va a realizar un movimiento circular.
O por ejemplo, las llantas que van rodando de un vehículo, también es un movimiento circular. También, por ejemplo, vamos a ver en la rueda de la fortuna de los juegos mecánicos, pues también es un movimiento circular. Entonces, toda trayectoria que describa un movimiento circular, pues se le va a conocer como trayectoria circular. Ahora vámonos al tipo de trayectoria parabólico, que es cuando la trayectoria que va a describir el cuerpo, pues literalmente es una parábola donde podemos revisar este tipo de ejemplos de trayectoria de parábola. Cuando el balón o un balón de fútbol es lanzado hacia arriba, va a describir una trayectoria parabólica. O también podemos ver este tipo de trayectoria cuando lanzamos un balón de básquetbol que se va a dirigir hacia la canasta, va a dirigir este tipo de movimiento o este tipo de trayectoria. Esos serían los tipos de trayectoria. Y por último tenemos un tipo de trayectoria tipo elíptica, donde, por ejemplo, la trayectoria va a describir un movimiento tipo elipse o como un huevito, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, el movimiento de la Tierra de traslación alrededor del Sol, pues va a describir una elipse y a este movimiento pues se le va a conocer como elíptico. Otro ejemplo donde podemos revisar es cuando un corredor está haciendo este tipo de trayectoria en una pista de esta figura o de este tipo de figura cuando es un elipse. Estos serían los tipos de trayectoria. Ahora vamos a identificar que los movimientos se dividen en dos tipos, en distancia y en desplazamiento. ¿Pero qué es la distancia? La distancia es la longitud de la trayectoria que describe un cuerpo. No importa, como habíamos mencionado, qué tipo de trayectoria describa, si recta, circular, parabólica, elíptica, cualquier tipo que me describa esa longitud de la trayectoria de un cuerpo. Si se fijan, no importa tanto, les digo, el tipo de trayectoria que lo manejen, simplemente es todo el recorrido que se hace para llegar a otro punto. A diferencia del desplazamiento, es cuando el cambio de posición que experimenta un cuerpo desde un punto inicial hasta un punto final. Aquí la diferencia entre distancia y desplazamiento es que la distancia es todo el recorrido del movimiento que se realizó y el desplazamiento solamente me va a describir, no importa la trayectoria que realizó, lo que me va a importar es cuánta distancia hubo desde el punto inicial hasta el punto final. Nada más ese sería la cuestión del desplazamiento. No importa a lo mejor si yo haya hecho el tipo de trayectoria que describe en este apartado, que por ejemplo que está como de forma semicircular o a lo mejor algunas curvas. Esas curvas en el desplazamiento no me van a interesar tanto. Lo que me importa es literalmente desde cómo llegó desde el punto final, perdón, desde el punto inicial hasta el punto final. Aquí les tengo un ejemplo pues más descrito. Estos conceptos pues los vamos a poder observar de manera más clara en los siguientes ejemplos o en los siguientes ejercicios gráficos. Si se fijan, una distancia recorrida o una trayectoria, la voy a describir con todo el movimiento que yo hice para llegar hasta el otro punto. En cambio, el desplazamiento solamente me va a describir cómo es que yo llegué de un punto inicial a un punto final. Casi todos los tipos de desplazamiento se van a describir en forma recta. En el ejemplo de donde viene la línea punteada, pues la distancia va a ser toda la línea verde que recorrió y mi desplazamiento fue desde cómo llegué yo desde el punto inicial hasta el punto final. Como se van a dar cuenta, la distancia siempre va a ser mayor al desplazamiento. ¿Por qué? Porque pues va a ser más largo todo el camino que recorra si solamente paso de un punto a otro.
Para el desplazamiento vamos a tener unas fórmulas o una fórmula para poder calcular la distancia que se recorrió al desplazarse, que me describe lo siguiente. El desplazamiento va a ser la posición final del objeto menos la posición inicial. Cuando tenemos este símbolo como de tipo triangulito, se le conoce como delta, y una delta en matemáticas siempre me va a referir a una diferencia. Y si estamos hablando de diferencias matemáticas, pues vamos a estar hablando de una resta. En este caso, pues así lo podemos visualizar en la fórmula. Delta X o desplazamiento va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Cuando delta X sea positivo o el desplazamiento sea positivo, nos va a indicar que el objeto se está desplazando en dirección a las X o dirección de las X positivas. Y si el valor del desplazamiento es negativo, entonces es porque el objeto se va a dirigir en dirección negativa de X. Por ejemplo, si lo queremos ver más visualmente o gráficamente en un plano, pues vamos a ver que las X positivas están del lado derecho y las X negativas del lado izquierdo. Por lo que si mi movimiento es positivo, el objeto se va a mover hacia la derecha y si es negativo, hacia la izquierda. Vamos a resolver los siguientes ejercicios. Ejemplo número 1. Dice que debemos de determinar el desplazamiento del objeto que se mueve desde el punto A hasta el punto B. Vamos a partir desde el origen, dependiendo de cómo se estén localizando estos puntos. Por ejemplo, aquí para mi punto A, dice que está ubicado a 30 metros. Aquí en este apartado o en esta gráfica, vamos a localizar, por ejemplo, cada división en 10 metros. Dependiendo de la escala que estemos manejando, pues vamos a poder ubicar estas divisiones de acuerdo a la escala que nos convenga. Aquí me dice que mi punto A o XY, que es el punto inicial, va a comenzar desde los 30 metros. Y mi punto B me dice que está ubicado en 80 metros. En este caso, pues en dirección al este, ¿verdad? Entonces ya tenemos el dato de X inicial o el punto inicial y X final o el punto final. Nos vamos directamente a la fórmula o a la ecuación que recuerdo que es la siguiente. Delta X es igual a X final menos X inicial. Sustituyo. Delta X es igual a la posición final, que eran 80 metros, menos los 30 metros que inicialmente comenzó, dándome como resultado un desplazamiento de 50 metros hacia el este. Si se fijan, me da un valor negativo. Entonces, lo que ocurrió es que desde el punto A se fue hacia la derecha hasta terminar al punto B. Y así de sencillo se pueden solucionar este tipo de ejemplos. Vamos a revisar otro ejemplo. Ahora dice que hay que determinar el desplazamiento del objeto que se mueve desde el punto A hasta el punto B. Recuerden, si es del punto A o más bien dependiendo de lo que me describa, aquí me dice que parte desde el punto A, o sea, el punto A sería mi punto inicial, hasta el punto B, entonces mi punto B sería mi punto final. Ahora, nuevamente, los ubico aquí en la gráfica y me dice que mi punto A comienza en 60 metros y mi punto B va a terminar en 10 metros. Nuevamente me voy a la ecuación para poder calcular el desplazamiento, que dice que nada más sería X final, en este caso serían 10 metros, menos los 60 metros de mi punto inicial, que en este caso inicié en 60 metros, dándome como resultado un valor negativo
de 50 metros o de menos 50 metros. Recordamos que cuando me da un valor negativo, ahora me va a estar refiriendo que el movimiento se va a estar realizando hacia la izquierda o en este caso pues hacia el oeste, ¿verdad? Entonces quiere decir que mi punto A o yo comencé en 60 metros y me voy a dirigir hacia el oeste hasta terminar en 10 metros. Pero ahora, ¿qué va a pasar cuando yo tenga signos negativos? Pues simplemente aplico las reglas, del álgebra y voy a sustituir. En este caso voy a comenzar en menos 90 metros y voy a terminar en 50 metros. Nuevamente ubico mis datos y los coloco para la sustitución. Ahora dice que mi X final son 50 metros menos, porque este menos es de la ecuación, es de la fórmula, ese menos siempre debe de estar ahí. En este caso sería menos la distancia o el punto final que yo llegué, perdón, inicial que yo llegué, en este caso pues son menos 90 metros. Recuerden que este menos 90 es parte del dato. Entonces aquí lo que se va a realizar pues simplemente una multiplicación de signos para que me dé un valor positivo. Menos por menos igual a más, se convierte más, entonces sería una suma y no una resta, dándome como resultado 140 metros al este. Y si se fijan, pues es correcto. Empiezo a partir de mi punto A y voy a recorrer los 140 metros hasta llegar a los 50 metros que me marca el este. Eso sería todo por el video del día de hoy, su clase del día de hoy. Espero todo haya quedado comprendido y pues les dejo a continuación su actividad de aprendizaje, que en este caso pues vamos a elaborar un listado de objetos que se encuentren en casa, en comunidad o en mi entorno social, de que tengan o puedan describir algún tipo de movimiento, por ejemplo, no sé, se me ocurre un auto en movimiento, pues me va a describir el tipo de movimiento recto y así sucesivamente. Y así también puedes resolver los 3 ejercicios que vienen en el último apartado. ¿Cómo los vamos a resolver? Con la fórmula o la ecuación, pues que les acabo de describir. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en clase y recuerda que cualquier duda o comentario estoy para apoyarlos. Gracias chicos, excelente día.